Este reptil que estamos viendo es uno de los animales más peligrosos en todo el mundo. Se pueden tragar a un simio entero de una sola mordida, tragarse a una anguila como si fuera un fideo en un plato de espagueti, y en su saliva hay bacterias tan peligrosas que te podrían matar. Lo más loco es que en esta isla la gente camina entre ellos, llevan vidas cotidianas como si nada, y se estima que llegan a comerse a un niño pequeño cada 2 años. Literal, afuera de la escuela, 3 dragonzotes ahí esperando. ¡Wow! Vaya dato perturbador estar aquí tan cerca de uno. Esto es un poco de la isla de Komodo. Nos encontramos rumbo a la isla de Komodo, uno de los sitios con una mayor biodiversidad en nuestro planeta. Este lugar es el hogar del tan temido dragón de Komodo, uno de los reptiles más antiguos y enormes que existen, y sin duda uno de los animales más peligrosos del mundo. Nuestra misión será encontrarlo para poder documentarlo de cerca y aprender más sobre esta majestuosa y temida especie. Tenemos por delante un paseo de cerca de 1 hora desde la isla de Flores en Indonesia a por la isla de Komodo. ¡Vamos a darle! Ante nuestros ojos, Parque Jurásico. Se escuchan ya los T-Rex. ¡Ay, wow! Vean esto. Ya desde ahorita, o sea, ni siquiera hemos entrado a la isla y vean esto. Estamos ya viendo los famosos venados de Komodo aquí a la orilla de la playa. ¡Wow! Ahí hay uno, por allá hay otro que está chileando ahí, mi carnal. Véanlo, no, hombre, no saben que son la presa número 1 del dragón de Komodo, que eso está bien interesante. Esos venaditos de ahí son realmente la razón por la cual el dragón de Komodo podría decir: ah, un humano ahí, no me lo como, como que no tengo tanta hambre, porque ese es el alimento principal de los dragones. Qué chistoso, ¿no? Venados en la playa. Nunca lo había visto. Oh, ahí está, vean, ¿eh? Bienvenidos a el Parque Nacional de Komodo. Ah, que por cierto, eso está bueno mencionárselos. Esta es una zona protegida, lo cual está chido para que se cuide a los dragoncitos y a todos los animales que aquí viven. Es algo así como una isla Galápagos, pero de este lado del mundo, el del lado asiático. Más o menos ahí se van en cuestión de biodiversidad y de impresionante y tal. Sí, más o menos como un Galápagos. Por cierto, lindo Galápagos, ¿eh? Un saludo a todos mis amigos de por allá, a todos los ecuatorianos que nos ven. Habrá que regresar pronto por allá. Ah, wow, y a ver, primeros pasos en la isla y ya estamos viendo dragones de Komodo. No sé por qué yo pensé que iba a ser mucho más difícil. O sea, yo pensé que iba a ser así de que un hiking de 3 horas y a buscarlos ahí. No, o sea, están por todos lados. Es más, vean lo casual que es. O sea, mi amiga está aquí hablando por teléfono, o sea, haciendo una llamada acá en la chamba, ¿no? Haciendo home office desde este paraíso. Y vean, ahí está un dragón. Para la amiga es de lo más normal. Y es que sí, a ver, aquí en la isla Komodo vive gente. Viven como unas 2,000 personas, poco más de 2,000 personas. Y bien curioso, ahorita el guía, el buen Tali. How are you, Tali? Are you doing good? Good, yeah, good. That's good. Vean, ópale, ahí viene, espérense. Ay, espérense, se empezó a mover. El Tali aquí tiene un palo que nos protege por si algo llega a pasar. Hola, vean qué majestuoso animal, qué majestuoso. Oigan, y debo hacer un comentario, así como primeras impresiones. Es loco que, a ver, este es un lugar turístico, ¿no? Mucha gente viene a visitarlo y sin memen, vean cuánta basura hay, güey. O sea, a lo borgo. Es duro ver a los dragoncitos de Komodo entre tanta basura. Vean esto, o sea, acá alguien se echó su medicina, su Red Bull. Y sí, hay basura por todos lados, entre aquí los pobrecitos dragones de Komodo. Es lo que hacemos los humanos, ¿ok? Un humano llega a un lugar y es lo que pasa. Está muy loco de verdad verlos así tan cotidianamente pasando acá junto al restaurantito. No sé, es algo muy normal. Este que estamos viendo aquí, ustedes estarán pensando, a ver, se ve chiquitín. Y es que sí, tal cual, este debe de tener, según nuestro guía, sus 6, 7 años. Que los dragones de Komodo me están contando que llegan a vivir hasta 50 años. O sea, viven bastante. Entonces, este que estamos viendo aquí está aprendiendo todavía a comerse un venado, a succionar una anguila como si fuera un fideo. Y sí, me dicen que el tamaño adulto lo alcanzan ya como a los 25 años. Ya es como su tamaño grandote, gordo, largo. Este de aquí sí es un adulto. ¡Hola! Este sí nos podría comer. Me cuentan que el último suceso que hubo de un dragón que se comió a un humano fue apenas hace unos 2 años, que fue un chavito local de acá de la isla. Se han comido turistas y sobre todo, niños de la isla. Pues es que sí, si lo agarras hambriento, pues carnal, eres o tú o yo, no hay más. Y podemos ver que los dragones tienen una mancha de pintura. Esto es porque los contabilizan. Se supone que en la isla hay de 1,500
200 a 2000 de estos dragones. Y por el color de la mancha que se le pone se puede determinar más o menos su edad, más o menos su antigüedad. Este carnal de aquí ya debe de tener sus 30 añitos. Ambos estamos en el tercer piso, ya somos chavorrucazos. Ay, ¿qué tal aquí, ¡Upa! Una tremenda estatua de un dragonzote. Nuestro propósito será ver a uno de estos dragones. Que por cierto, hablando de propósitos, voy a aprovechar velozmente para meterles la mención del patrocinador de este video. Tal vez ustedes se pusieron de propósito de año nuevo empezar un nuevo negocio, emprender, y déjame decirte que el día es hoy con el patrocinador de nuestro video, que es Hostinger. Hostinger es un servicio excelente que sirve para tener un sitio web. Es muy fácil diseñarlo, funciona con inteligencia artificial para hacer funcionar tu negocio, tu emprendimiento, para hacer tus ideas realidad. Y justo ahora tienen una suscripción todo incluido, impulsada por inteligencia artificial. Básicamente te incluyen todo el servicio de dominios, de sitio web, de correo, de diseño, incluso un plan de marketing. Tienen una función bien chida que es con inteligencia artificial, que tú le pones de qué quieres que se trate tu página, más o menos con qué tonos, con qué colores, y te va a dar propuestas así de sencillo, así de fácil. Está buenísimo, de verdad, está brutal, para que conviertas tú algún día me gustaría hacer esto, algún día me gustaría emprender en esto, en tu día 1. El día es ahora. Tenemos un código especial para usuarios del canal. Acá les dejo toda la información. Todos los links van a estar aquí abajo en la descripción para que emprendan ahora mismo. Y qué mejor que usando Hostinger, que es de verdad un servicio muy, pero muy chido. Gracias, Hostinger, por patrocinar nuestro contenido. Y venga, ahora sí, a nuestro propósito del día, que es encontrar al dragón de Komodo. Me está contando el Tali que los dragones de Komodo tragan a sus presas, succionan. Solamente presas muy grandes las masticarían por piezas. Por ejemplo, un humano ya de mi tamaño, ya un treintón, me masticaría, ¿no? Pero a un chavito, de una. So human maybe just like bite. Yeah, they can like bite and they can eat piece by piece. Yeah. Y vean acá, este es el lugar donde se ponen los huevos del dragón de Komodo. Este es el nido, por así decirlo. So here they hatch the eggs. This is for nest. For the nest, yeah. But the nest not real by the Komodo. This nest real by the bird. Oh, maybe, by bird. Maybe you know guinea fowl. They make the nest. They can share. After bird, the Komodo come to chain. Oh, really? Yeah. They share. Yeah, they can share. Ah, miren, entonces no son tan mala onda los dragones, sí comparten. O they take over. Oh, okay. That makes more sense. Ah, ya, ajá, es que a ver, obviamente la comunicación es limitada. No, ya hace más sentido. Vean, acá el Vitali es nuestro traductor. How are you, Vitali? Good? Very good today. Yeah. Entonces, el buen Vitali ya me tradujo. Que básicamente no es como que comparten, no son roomies. O sea, más bien llega el dragón de Komodo y dice a la burger, carnal. O sea, sacarrácate que ya llegó el fuerte. Y pues se comen al pájaro y se comen a sus huevos también. Y luego usan su nido. Son como tu ex, así que vivía de a gratis en tu depa y luego al final cortaron y te acabó debiendo dinero y se llevó tu cama, tu colchón, así. Ese es el dragón de Komodo, es una mierdita, es un mierdilla, un lacrita. Nos encontramos con un mojón, con una caca, con un excremento de dragón de Komodo que, lo vean lo blanco que es. Me están diciendo que es muy blanco por el calcio de los huesos, como se comen todo así, con todo y huesos y dientes y todo, pues por eso agarra ese color blancuzco su mojón. Que algo muy interesante es que los dragones de Komodo comen como una vez cada 2 o 3 semanas o incluso un mes. Por eso es que los vemos en la playa así como que chileando, están así como que porque comen tanto así, ¿verdad? Es muchísimo con todo y huesos que pues imagínense ustedes hacer la digestión de eso, puta. Es como tú después de echarte 40 alitas, ¿no? Así tú solito en tu casa, así que no te puedes mover. Lo mismo con nuestros carnales. Y un vaya dato perturbador dentro de muchos que estamos aprendiendo de estos dragoncitos es que pueden comerse especies tan grandes porque son estratégicos, son pacientes y porque tienen un olfato muy potente. Básicamente, digamos, un búfalo. Uno diría, ¿cómo es que un dragón así puede contra un búfalo? Resulta que tienen muchas bacterias cuando muerden. Entonces muerden y estas bacterias van a hacer efecto. Y en días, pues el búfalo va a estar así como que, ay, como que me siento mal, como que, ay, y se va a estar pudriendo ahí solo, se va a morir. El dragón se va a ir. Y luego el dragón de Komodo va a percibir que se está pudriendo la carne. O sea, pueden percibir el aroma de la carne pudriéndose hasta 3 kilómetros. Entonces usan como su lengua así larguita y luego huelen, perciben y dicen, ay, acá hay como carnita rica podrida. Y un día dicen, ese ya está bueno para que me lo vaya a comer. O sea,
acuerdas del brother que mordimos hace unas semanas, hace unos días? Jajaja. Van y ahora sí se lo comen. No, son de verdad. Son astutos, son inteligentes. No quiero encontrarme con uno que tenga hambre porque el brother tal vez no gane la primera batalla y yo diga, ja, te gané. Pero luego el carnal se va a esperar, va a ser paciente, va a oler y va a atacar. Entonces, a ver, si algún día te muerde un dragón de Komodo, tienes que actuar rápido porque en unas 3-4 horas tienen que estarte inyectando para que la bacteria no llegue a tus nervios y no te infecte. No es tan rápido como el veneno de una, no sé, de una serpiente o algo así, pero pusieron unas cuantas horas. O sea, si aquí estás, te muerde, brother, tómate el barco más rápido, lo que sea, a la isla grande donde hay hospital y que te atiendan, porque si no, pues te vas a empezar a echar a perder por dentro y pues te llamabas. Estos cuerpos de agua que uno se encuentra pueden ser señal de que un dragón de Komodo puede estar cerca, porque lo que hacen los tremenditos es que saben que acá vienen los animalitos a tomar agua, a hidratarse, ¿no? Entonces se esconden por aquí en las hojitas y viene un cerdito, qué sé yo, un jabalí a hidratarse y en ese momento, cháncale, brother, los atrapan. Ahorita no los estamos viendo, pero seguramente están escondiditos por ahí, observándonos, diciendo, este turista se ve sabroso, ahorita que se descuide, ángale, le muerde una pompa. Estas de aquí son huellas como de jabalís. Hay jabalís, cerditos salvajes por aquí. También una de las grandes presas de los dragones de Komodo. Le estoy preguntando al Tali qué pasa si se nos acerca un dragón. Me dice que con este palo de aquí, chequen, que es más que suficiente. So, what do you attack? The neck? Yeah, the neck is Komodo is come too close to us. We can put the stick around the neck. Yeah. And what sound does a Komodo dragon make? Yeah. Como cuando uno está con aliento de crudo, ¿no? Así que se despierta con resaca. ¿Dónde está el agua? Así. Entonces, miren, estamos seguros aquí porque pues cualquier cosa pues le damos aquí en el cuello. Obviamente esto no es para matarlo, o sea, la idea no es quitarle la vida, o sea, y es más un palo, no, pues no podría matarlo ni de chiste. Pero pues como para alejarlo, ¿no? Como para decirle así como de vete para allá, carnal, vete para allá y pues ya se va a ir haciendo sus ruidos. Y miren, es bien chistoso, o sea, en el Parque Nacional, pues es muy turístico esto, entonces los locales aquí, hello friends, vean, te venden de todo del dragón de Komodo. Te venden, vean esto. This is wood. You make this? Yes. Not made in China. No, from Komodo Island. Oh, that's good, that's good. Shell. And this is abalone shell, not plastic. This. Oh, all right. Ah, no, pues miren, la neta sí vamos a comprar algo, porque da coraje cuando luego venden souvenirs, pues como todos hechos en China. Aquí esta, pues sí es vaya, es manufactura local. Y sí, te venden la playera, te venden la camiseta, el llavero, el peluche. Este sí no creo que lo hagan aquí, pero ni de coña. O sea, este sí lo han de pedir por Alibaba, yo creo. Está chido, ¿no? Y pues sí se apoya a los locales, que pues hoy en día su gran actividad económica es esta, pues guiar a la gente, hablarles de los dragones, es lo que es. Está bien chistoso encontrártelos de repente así nomás dormiditos. Vean aquí mi carnal, está de chill. Pues es como una iguanota, ¿no? O sea, pues es básicamente el mismo animal, pero de 2 metros de largo. Nos encontramos a otro chileando acá. Por cierto, tal vez ustedes ven que estoy cerca, realmente es perspectiva de cámara, ¿eh? Estoy bastante lejos. Aquí la camarógrafa se pone creativa para que se vea más cerca. Y este sí está bien grande, a ojo de buen cubero, 2,5 metros, yo creo, de largo. Estamos aprendiendo que así como las serpientes y los reptiles en general cambian de piel, claro que sí, pero no en una sola pieza como una serpiente, sino que van por partes. Y wow, sus garras me están impactando muchísimo. Sí, son en efecto como iguanotas que te podría comer o matarte con las bacterias de su saliva. Nos vinimos a caminar por la aldea por donde viven las personas de aquí de Komodo. Les digo, cerca de 2,000 personas aquí. Y wow, está muy interesante. Hay una mezquita masiva, de verdad tremenda. Hay bastante comercio, se siente muy activo. Pues es que sí les digo, vienen como bastantes turistas acá de visita. Y podemos ver tantito de cómo son las calles, de cómo son los callejones. Podemos observar que la mayoría de las casas son altas, están construidas así, como pensadas para que la gente viva en el nivel superior. Pues como en tiempos de lluvias puede subir la marea, etcétera, etcétera, se suelen inundar aquí las calles de la aldea, entonces por eso es que las personas viven arriba. Me cuentan que tradicionalmente los animales que crían las personas viven abajo, en las partes inferiores, pero que hay familias que prefieren tenerlos también en un nivel como de en medio, porque pues siempre existe el riesgo de que van a venir los dragones de Komodo y pues se pueden comer tus pollos, tus cabras, a tu gato, a tu perro, ¿no? A tu mascota.
mascota. ¡Ay, qué feo, no! Que a tu mascota se la coma un dragón de Komodo, imagínate. Miren qué perros no hemos visto, fíjate. Gatos sí hemos visto, esos sí hemos visto, pero sí, perritos todavía no. Estamos visitando la aldea justo en viernes, entonces pues es el día del rezo del Islam. Y sí, está bien activo, vean. Chequen cuántos zapatos hay aquí afuera. Aquí la mitad de la comunidad está adentro rezando ahorita. Y sí, me dicen que 100% prácticamente de la población será Islam. 99 tal vez, habrá uno que otro que diga, no, ya no, pero sí, todos aquí musulmanes. Estamos aprendiendo que aquí en la comunidad tienen bandera, vean esto. Me dicen que esto es un movimiento nuevo, que tendrá unos 3, 4 años. Y está muy cool que eligieron el color azul, porque pues dependen del mar, ¿no? Pues acá está, pues, es una isla entre el mar. La mano como de la comunidad sosteniendo, levantando a la isla de Komodo. Y por supuesto el dragón, que pues es como lo más icónico. Está bonito, me encantó eso que tienen la bandera de la comunidad. Les presento aquí al buen Ferian, que nos está llevando acá por la comunidad. How are you, Ferian? Good. Really good. Entonces vean, acá el buen Ferian me está trayendo a ver el hospital. Me dice que esto es algo nuevo, es, bueno, más que un hospital, una clínica, digamos, pública completamente, y que aquí pueden atender como primeros auxilios. So, if a dragon bites me, here first aid. Yeah, it's a first aid for medicine, and after that, directly we have to go to the Labuan Bajo. It's important for us. So here I come, they gave me first aid, and then go to the city. Yeah, exactly. All right. How far to the closest city? It's around 6 hours by local boat, but when I use the speedboat, it's around 1.5 hours probably. 1.5 hours. Yeah. Oh, that's good. I imagine 6 hours, you die. It's become died because Yeah. the dragon is very dangerous. Aquí acostado de la calle estamos encontrándonos con el cementerio. Acá las cabritas chileando en las tumbas, relax. Me están contando que es un cementerio muy diferente a los de las otras islas porque como aquí es Islam, 100%, creen en enterrar a los cuerpos enteros. A diferencia de otras que hacen cremación o que de plano dejan los huesos expuestos. Hemos documentado esto antes en el canal. Entonces sí, ¿qué tal? Aquí tienen todas las tumbas juntas, pero me dicen que en otros puntos hay más cementerios, que no es como que toda la gente de la isla que se muere está acá, sino que hay diferentes puntos, diferentes cementerios y también habrán diferentes tradiciones, me imagino. Conocimos aquí a nuestra amiga Shurmani y vean, Shurmani es una artista aquí, está haciendo los dragoncitos de madera. Wow, es súper impresionante. Con la mitad de una tijera lo está haciendo y nos dice que se tarda pues bastantito, o sea que en un día entero puede hacer como unos 10 o si le echa muchas ganas unos 15 de estos. Entonces, wow, está buenísimo. Nosotros obviamente ya le compramos unos cuantos y pues le estamos ayudando porque sí está bien admirable su chamba. Y no, hombre, súper bien. Thank you, terima kasih sudah datang di Pulau Komodo, bantu follow dan bantu promosi bagaimana Pulau Komodo ini menjadi desa pariwisata yang sangat wonderful Indonesia. Mantap. Wonderful Indonesia. Wonderful. Thank you very much. No, y una crack, o sea, de verdad, lo que hace está súper genial, súper genial. Salimos tantito de la comunidad así, pero de verdad tantito. Las casas están a 50 metros para allá y wow, hay uno masivo acá, pero de verdad, señor dragón de Komodo. Desde acá lo alcanzas a ver, pero full. Vean eso. ¡Hola! Ese sí es un adultote, ese está masivo. Y pues explica por qué en efecto pasa lo que pasa, ¿no? Cuando los niños salen así como a caminar sin supervisión y tal, pues sí, te encuentras con uno de estos bien fácil. O sea, pero de que los estoy diciendo que caminamos, nada. O sea, las casas están allá, caminamos esto y vimos uno acá y otro que está allá. Y el que caminó un poquito más para allá, no. Masivos, los encuentras fácil. Pues es que les digo, es casi la misma población de personas que de dragones aquí. Entonces no es realmente difícil encontrarte con uno. No, sí, con mucho cuidado, no es cosa de chiste. Hola, este está bien grandote. Have you ever had to use your stick, Ferian? Yeah, 3 times. Oh, this one looks like it might want to attack, no? It looks like... It's still lazy, but when it was do like this, Yeah, you that's want to more start dangerous. To jump. Also, the dragons can running so fast. They can do until 20 kilometers per hour, but it's just for short distance. They're Yeah. really fast. This distance now, you think we're safe? We are safe because he doesn't move. Exactly, yeah, he's more still. Hola, este sí está bien grandote. Este edificio azul de aquí atrás es la escuela de aquí. Aquí pueden estudiar hasta la secundaria, me dicen. Y, hola, Borgo, vean, así, literal afuera de la escuela, 3 dragonzotes ahí esperando. Me pone a pensar que los niños cuando van a la escuela aquí tienen que andar con su palo ese, ¿no? Para evitar el riesgo, ¿no? Para poder ahuyentarlos al menos. No, bien. Así, ¿cómo te fue en la escuela hoy, hijo? Bien, pues desde la ventana estaba viendo aquí a los dragones y se iban a comer a la cabra de la vecina, de la doña Juana, ¿no? Porque sí, nos dice nuestro guía que lo más seguro es
que están los tres ahí juntitos porque están esperando a esas cabras de ahí. No sé si alcancen a ver. Entonces que seguramente dijeron, ay, cabrita rica, nos quedamos aquí a chilear. Y pues, si se nos atraviesa un chamaquito de la escuela, pues de una, ¿no? No lo sé, puede ser. Pero sí, vean, tres ahí, como si nada. Te agarran en emboscada entre los tres de montoneros. Difícilmente te vas a salvar. Cambian los riesgos, ¿no? Dependiendo del lugar. En muchos lados da miedo que tu hijo vaya solo a la escuela. ¿Por qué? Pues no sé, lo van a robar, me lo van a secuestrar, lo va a atropellar una motocicleta. Aquí el riesgo es más, se lo va a comer un dragón o lo va a morder y le voy a tener que cortar un pie. Riesgos distintos, todos dan igual de miedo, igual de pavor. Algo así se ve en muy pocos lados. La isla Komodo es un sitio bastante único. Otro más por acá, caminamos tantito más y otro igual enormísimo. Y vean cómo está acechando a las cabras. O sea, está ahí antojándose y las cabras, yo no sé si no se dan cuenta o si ya lo tienen muy normalizado. O sea, es como de, pues ahí está el riesgo, no pasa nada, es lo que es. Y están comiendo como si no hubiera más campo donde comer. O sea, el campo es enorme y ahí están como si nada a metros, de verdad, como a 2-3 metros del dragón. Qué interesante. O sea, uno creería que para ver algo así, una escena de un dragón de Komodo acechando a un animal, tendría que meterse muy adentro, así, en la naturaleza, cosas que solamente se ven en un documental del National Geographic. No, carnal. Aquí es como que está pasando eso y vean, aquí está la escuela, luego, ahí están más casas. O sea, a 100 metros de tu casa tienes una escena digna del Discovery Channel. Con todo esto entiendo por qué dicen que este es el parque jurásico, Jurassic Park en vida real, porque sí, no, o sea, ni Jurassic Park, ahí pues vivían los dinosaurios solitos. ¡Ay, güey! ¡Hay otro! Vean, yo caminando, blogueando bien relax y hay otro, güey, no manches. Qué bueno que me alertaste, Ari, No porque... quiero morir aquí. Sí, porque... No, yo iba blogueando así en la babosa, como si estuviera yo blogueando en Singapur, ¿no? Así. Y ese güey ahí, y como que sí se ve alerta el brother, O sea, sí, ese sí se ve que está alerta, como que no se me acerquen, no hecho de lejitos. No, sí, o sea, en Jurassic Park les digo, vivían solos los brothers. Aquí viven entre humanos, ¿no? Esto está... ¡Wow! Sí, dinosaurios de la vida real. Una especie que ha existido supuestamente desde hace 3-4 millones de años, que ha evolucionado de ese tamaño tan masivo porque estuvieron solos durante mucho tiempo, sin presas. Se convirtieron en los reyes de la isla, la especie más fuerte. Hasta la fecha, más que presentes, Y presentes, vean. O sea, empezamos a caminar en ese árbol de ahí. Y vean, caminamos así... ¿Y cuántos vimos? Como 5 o 6, ¿no? Y grandotes. Y así como todas las ciudades tienen su zócalo, ¿no? Su monumento principal, una bandera, algún libertador, qué sé yo. Aquí el monumento es un dragón. Claro que sí. ¡Hala! Está bien grande, vean esto. ¡Wow! ¡Qué detalle! ¡Qué pedazo de arte! Hecho por artistas locales, me dicen igual. Super cracks, la verdad está chidísimo. Y me gusta. Buen lugar para venir a tomarte acá la foto. Tal vez al igual que ellos se están preguntando si pues aquí la gente tal vez se come a los dragones, ¿no? A mí me dio la duda, pues un dragoncito aquí, como si fuera un peje lagarto. Ese lo hemos probado antes en el canal, el peje lagarto, muy peculiar. Pero no, me dicen que el dragón está tan protegido que de hecho si te agarran, que estás así como cazándolos, vendiéndolos, cocinándolos, o sea, que te vas a la cárcel y todo. Pues obviamente, ¿no? Pues es una especie en peligro de extinción. Y triste, ¿no? Porque pues ya tiene millones y millones de años y hoy en día quedan nada más como unos, o sea, entre todas las islas tal vez quedan menos de 6,000 de estos brothers. O sea, entonces sí está bueno preservarlo, la neta está bueno. Y qué bueno que las leyes de Indonesia protegen, porque pues sí, una especie tan majestuosa, imaginen que se nos vaya de repente, ¿no? Que ya nuestros bisnietos ya no puedan saber de los dragones de Komodo, ya son una leyenda. No, pues nememen. Leyenda los dragones que echan fuego, pues los de Komodo, más que reales y hay que cuidarlos. ¿Qué tal? Esta es la canchita de fútbol de aquí del pueblo. Está buena, está grande. Fútbol, voleibol también se puede jugar. Está curioso, ¿no? En todo el mundo es como que, pues se me voló la pelota, ¿no? Ay, doña Mari, no me la va a dar. No te la voy a dar. Y ese es el problema, ¿no? Así pierdes la pelota, ¿no? Se fue para el patio con el perro mordelón. Aquí pierdes la pelota porque la pateaste muy lejos y el dragón la ponchó. Ahí lo tienen, un poco de la isla Komodo en Indonesia. ¡Wow! Sinceramente no pensé que iba a estar tan interesante. Yo pensé que íbamos a ir a un parque nacional nada más, medio con vibras zoológicosas. Pero no. Esta es la vida real. Este es el día a día de miles de personas en un territorio, vaya que muy aislado, de Indonesia. ¿Cómo lo han visto? ¿Qué les pareció? ¿Qué más les hubiera gustado saber de este sitio? Me encantaría leerlos aquí abajo en los comentarios. Gracias a los locales aquí por ser tan chidos con nosotros, a los
los guías que nos recibieron y por supuesto a todos ustedes por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós. Dada. Al final sí nos agarró la lluvia, gacho. Vean eso. Allá ya no se ve nada. ¡Hala! Que aguante la lancha, venga. Sí se puede, sí se puede. Venga, llegaremos a salvo, llegaremos a salvo.